Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Fernando Juárez. Sean bienvenidos a mi canal. Muchas gracias por compartir algo de su tiempo conmigo. Suscríbase si todavía no lo ha hecho. Active la campanita de notificaciones. Comparta estos enlaces. Deje su comentario. Deje un me gusta si mi contenido es de su agrado o un no me gusta en caso contrario. Todo tipo de interacción es bienvenido al canal y me ayuda a llegar a más gente, para que conozcamos de una manera más amplia y profunda un poquito de esos derechos de los cuales gozamos y muchas veces no sabemos cómo ejercitarlos. Voy a continuar con la temática del derecho civil. Hace poco estuve platicando con una amiga y colega que me hacía observaciones, me hacía comentarios respecto a algo que yo dije en el video anterior, respecto a qué rama del derecho regula las relaciones entre la empresa privada y sus empleados y qué rama del derecho regula las relaciones entre el Estado y sus empleados. Los empleados públicos, que ya nos da el concepto de empleado público el propio Código del Trabajo en el artículo 2, numeral 2, y es donde nos dicen que esos se exceptúan de la aplicación de la ley, o del Código del Trabajo, y los manda a las leyes del servicio civil. Voy a volver a profundizar en eso cuando ya esté hablando de esa materia propiamente. El punto ahorita es que no está bien, no es correcto que nosotros hablemos de una rama del derecho cuando ignoramos mucho del derecho civil. Y también lo he mencionado anteriormente. El concepto de ley, por ejemplo, ese es un concepto general. La ley es la declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Expliqué ese concepto en el video anterior. Si no lo ha visto, lo animo a que vaya a verlo. Ese concepto de ley es aplicable tanto al Código Civil, Código del Trabajo, leyes administrativas, Código Penal, etc. El concepto de ley no va a cambiar dependiendo de alguna rama del derecho. Podemos encontrar conceptos propios de esa rama, claro que sí, pero el concepto de ley no cambia. Por ejemplo, ¿qué es el derecho administrativo? Es la rama del derecho que estudia la administración pública, la estructura dentro de la misma, la posición que la administración ocupa dentro de la propia estructura del Estado, la actividad que realiza para satisfacer los intereses generales, las relaciones con los particulares en la medida que desarrolla su actividad y los límites legales a los que está sujeto, es decir, los controles legales. Eso es el derecho administrativo. Y así le puedo dar un concepto de las diferentes ramas del derecho, pero ninguno de ellos anula cuál es el concepto de ley. Artículo 1 del Código Civil. Y tampoco otras generalidades que encontramos aquí, como la interpretación de la ley, de la cual también ya hablé en el video anterior. Es importante que sepamos cómo interpretar la ley y con mayor razón si somos abogados o estudiantes de la carrera. Y esos mecanismos de interpretación son aplicables también a todas las ramas del derecho, aunque cada una de ellas tenga su peculiaridad propia, pero esas peculiaridades no anulan esto. Por ejemplo, en materia laboral. Anteriormente les he recomendado un manual de derecho procesal laboral que lo hizo la Corte y lo publicó. Muy bueno. Antes de entrar en los principios propios del derecho laboral, la Corte Suprema de Justicia tuvo a bien refrescarnos esos mecanismos de interpretación de la ley que los encontramos en el Código Civil. Interpretación literal, interpretación lógico-sistemática, teleológica, filológica, etc. Y después de que nos refrescó las formas de interpretar la ley, nos empezó a hablar de los principios propios del derecho del trabajo. Pero, mire, nota el orden en el que llegamos aquí. Por ejemplo, el primer principio del que nos habla ese manual es el principio protectorio, que tiene 3 bases. El indubio pro operario, el principio de la norma más favorable y el principio de la condición más beneficiosa. Pero vuelvo a insistir, antes de llegar ahí, la Corte Suprema de Justicia tuvo a bien refrescarnos cómo interpretar la ley. Por ejemplo, del principio protectorio inicia con el principio, el indubio pro operario, así como en materia penal existe el indubio pro reo, que son una extensión del principio pro hominem, como ya le había dicho. Pero antes de llegar a eso, que nos habla en todas las circunstancias que en caso de duda, en caso de oscuridad de la ley, algo que no se haya contemplado,
se tiene que interpretar de manera que más favorezca a la persona, principio pro hominem. Y si lo aplicamos en el derecho penal, principio indubio pro operario. Materia laboral, en materia penal, indubio pro reo. En materia laboral, indubio pro operario. Pero antes de eso tenemos que saber cómo interpretar la ley para poder decir legítimamente aquí hay algo que causa duda. Tenemos que conocer el texto legal. La ley nos da conceptos legales que tenemos que manejar. Tenemos que saber relacionar un artículo con otro, que es la interpretación lógica sistemática. Antes de decir, apliquemos el principio indubio pro. La duda, en caso de duda, apliquemos algo, tiene que ser una duda legítima, no nos puede servir para justificar nuestra ignorancia, y más si somos, de nuevo, insisto y voy a recalcar siempre, si somos profesionales de la carrera, que la gente no nos vaya a hacer comillas cuando diga profesionales o estudiantes de la misma. No vamos a agarrar como justificación para nuestra ignorancia el principio indubio pro. ¿Me entendió? Creo que lo he dejado bastante claro. Por eso es necesario tocar el derecho civil. Todas estas ramas del derecho nos abocan a los principios generales del derecho, dicen. ¿Y cuál es? El derecho civil. Pero también es importante saber distinguir esas ramas del derecho, saber cuándo nos vamos a abocar a una o la otra, conocer cuándo ellas se entrelazan y cuándo incluso, de hecho, nos vamos a auxiliar de todas. La Constitución de la República, en su artículo 321, si no me falla la memoria, ningún empleado o funcionario público tiene más atribuciones de las que la ley expresamente le confiere. Y cualquier acto que realicen fuera de ley es nulo e implica responsabilidad civil, administrativa y penal. En algunos casos, actos ilegales van a tener consecuencias de muchas naturalezas. Y es importante que sepamos de manera clara cuándo nos vamos a abocar a X o Y rama del derecho y cuándo se relacionan entre sí. Por eso es importante manejar el derecho civil, por eso le di el concepto de ley, empecé hablándole de las normas de interpretación, le di el principio de identidad de la ley, vamos a aplicar la ley que esté vigente, no vamos a aplicar nada de manera retroactiva. Y cuando se hace de manera retroactiva solo en materia penal y cuando favorece al reo o al imputado. Mira el artículo 10 del Código Civil. Cuando una ley declara nulo algún acto con el fin expreso o tácito de precaver un fraude o de proveer a algún objeto de convivencia pública o privada, no se deje de aplicar la ley, aunque se pruebe, que el acto que ella anula no ha sido fraudulento o contrario de la ley. Es necesario interpretar bien este artículo y para eso hay que ir por partes. Cuando la ley declara nulo algún acto con el fin expreso o tácito de precaver fraude. Por ejemplo, salgámonos de la materia civil y vámonos al derecho de familia, que sigue siendo derecho privado. La nulidad de los matrimonios está desarrollada de manera expresa en el Código de Familia. No podrán contraer matrimonio entre sí, artículo 20 del Código de Familia. Parientes en línea directa, ascendente o descendente, los hermanos, los parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad. Mire, hay gente que no conoce los grados de parentesco, incluso profesionales del derecho. Aún llamamos primos hermanos para saber distinguir y primos en 2º grado decimos. ¿Ok? Vamos a interpretar este artículo y nos vamos a hacer valer de las normas del Código Civil y después vamos a volver a este artículo 10 que yo le estaba leyendo. Un grado es un escalón. De mi persona a mi papá hay un grado de consanguinidad. De mi papá a mi abuelo o de mí a mi abuelo hay 2, papá y abuelo. El grado de parentesco por consanguinidad con mi abuelo es el 2º grado. De mi abuelo a uno de mis tíos es 3er grado. A mis primos, a lo que llamamos primos hermanos, ahí está el 4º grado. Ahí está la prohibición. No me puedo casar con los que conocemos como primos hermanos. Si estos primos tienen una hija y
existe suficiente diferencia de edad entre el padre como para que haya tenido una hija acerca de mi edad. Es un chiste. Pero sigamos con el ejemplo. La prohibición no abarca a las hijas de mi primo o de mi prima. Yo me puedo casar con ella. No habría ningún problema porque ahí ya no alcanza esa prohibición respecto a los grados de parentesco. Nota la importancia de saber interpretar la ley. Ahora, si me casé con una prima, ese matrimonio es nulo. Este es uno de los conocidos como impedimentos dirimentes, porque si lo saltamos, igual va a producir la nulidad del acto. De esto es de lo que nos está hablando el Código Civil. Vamos a volverlo a leer. Artículo 10. Cuando la ley declara nulo algún acto con el fin expreso tácito de precaver un fraude o de proveer algún objeto de convivencia pública o privada, no se dejará de aplicar la ley. No pueden dejar de aplicar ese efecto de nulidad. ¿De acuerdo? En estos casos, cuando tengamos que prevenir un fraude o que por razones de convivencia, un orden público o privado, la ley se tenga que aplicar. Obviamente, casarse con primos en ese grado de parentesco es algo muy delicado. Aunque se pruebe que el acto que aquella anula no haya sido fraudulento o contrario al fin de la ley. ¿A qué se refiere eso, abogado? Bueno, ¿y a quién le estoy haciendo daño si yo me quisiera casar con una prima? ¿Lo nota? ¿A quién estoy defraudando solo porque me enamoré de una prima? A nadie, pero aún así la ley lo prohíbe. ¿Entendió bien el artículo 10 del código? Y bueno, aunque si no estuviésemos en caso de uno de los impedimentos dirimentes, sino de uno de los impedimentos impidientes, pues ahí no hay como producto la nulidad. Un impedimento impidiente es, por ejemplo, el que está en el artículo 21, numeral 3, que no se pueden celebrar matrimonios sin la publicación de los edictos legales y sin la presentación del certificado médico prenupcial. Un funcionario de una alcaldía, un alcalde o un notario no debería casar sin que le presenten esa documentación. El certificado médico prenupcial tiene por objeto salvaguardar la salud de los futuros esposos. Un notario no puede y no debe andarle preguntando a la gente si ya tuvieron intimidad. Tráigame el certificado, que la ley busca salvaguardarlos en ese sentido. Abogado, notario, fíjese que nosotros ya hemos tenido intimidad. No es de incumbencia. Ya si son personas que han vivido en unión libre y tienen hijos, yo creo que podríamos saltarnos ese requisito. Pero si, insisto, el punto aquí es, si lo saltamos, eso no va a anular el matrimonio. Entonces, esta es una norma que nos sirve no solo para el derecho de familia, también para el derecho administrativo o el derecho laboral incluso. ¿Qué nos está diciendo el código? Solo para efectos puntuales que la ley expresamente señala la nulidad, lo vamos a anular. ¿Ok? En términos muy simples, eso es lo que nos está diciendo el artículo 10 del Código Civil. Y es una explicación muy importante para las otras ramas del derecho. Ahora, quiero profundizar en la interpretación de la ley. Artículo del 17 al 20 del Código Civil. No podrá atribuirse a la ley otro sentido en el que resulta explícitamente de sus propios términos, como el ejemplo que yo le acabo de dar con los impedimentos para contraer matrimonio. No se pueden casar personas que tengan un grado de parentesco y el límite es el 4º grado. No puede ninguna autoridad decirme no te puedes casar con la hija de tu primo. No le dé otro sentido a la ley. La ley no me está prohibiendo eso. Dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. Ya hablé también de esa relación que debemos buscar entre los artículos para no sacar nada de contexto, como se ha hecho con el artículo, si no me falla la memoria, 365 de la Constitución de la República, de donde se basan los laboralistas para decir que sí, que en efecto los empleados públicos los cubre el Código del Trabajo. Lo sacaron de contexto. No lo interpretaron de manera
de relacionar un artículo con el otro. Creen que una norma tácita deroga lo expreso, cuando la ley dice, artículo 27 de la Constitución, la empresa privada está aquí, artículo 359 de la Constitución, que es el capítulo 9, las relaciones de empleo entre el Estado y sus servidores son de materia de derechos se me escapó. Servicio civil, o sea, derecho administrativo. Lo dice de manera expresa. El Código del Trabajo, artículo 2, numeral 2, lo dice de manera expresa. Si no jalamos esas normas, cuando estamos leyendo el 365 de la Constitución, lo vamos a malinterpretar. Por eso es importante entender estos artículos del Código Civil. Ahora, relación propia del derecho civil, Código de Familia y derecho penal, por ejemplo. No importa si usted no respetó un impedimento impidiente o un impedimento dirimente, el funcionario habrá realizado una celebración de un matrimonio inválido y tiene que ser sancionado. Violentó una norma de derecho civil y una norma también de derecho administrativo, porque en la ley de municipalidades encontramos cuestiones pertinentes también a la celebración de los matrimonios, justamente en las alcaldías. ¿Cree que podría encontrar la celebración de matrimonio inválido en el Código Penal de manera rápida? Debió haberlo buscado antes. Voy a ponerle pausa al video para buscarlo y ya estoy con usted en un momentito. Ya estoy de nuevo aquí. Artículo 280 del Código Penal. Autorización de matrimonio inválido. Quien autoriza un matrimonio prohibido por la ley o sin la concurrencia de los requisitos necesarios para su validez, aquí está la diferencia. Impedimentos impidientes es el primer presupuesto, un matrimonio prohibido por la ley o sin la concurrencia de los requisitos necesarios para su validez, esos son los impedimentos impidientes. Debe ser castigado con la pena de prestación de servicio de utilidad pública o a las víctimas de 8 meses a 1 año, una multa de 200 a 500 días. Si estos hechos son realizados por profesionales o por funcionarios o empleados, se debe imponer además la pena de inhabilitación especial por empleo o cargo público o para el ejercicio de la profesión por el tiempo de 2 a 4 años. Las penas anteriores se deben rebajar en 1/4 cuando la causa de nulidad fuere dispensable. Incluso termina el artículo diciéndonos de las causas dispensables. O sea, es más grave si se realizó un matrimonio que es nulo, que se va a producir la nulidad, a que si el requisito que la autoridad saltó era definitivamente uno de los impedimentos dirimentes. Bueno, puede ser confuso que le esté hablando en tanto término, pero aquí está de manera clara. ¿Y por qué me fui al Código Penal? Para que usted vea la relación. Incluso un fiscal muy experimentado, si al leer este artículo no se va al Código Civil, a las normas de interpretación de la ley y después al Código de Familia a ver los requisitos y los impedimentos, es muy probable que malinterprete este artículo. Ve la relación entre el derecho civil y el derecho penal. Por eso es importante que sepamos de derecho civil. Es importante que sepamos dónde se dibujan esas líneas que los distinguen, que los separan y dónde se relacionan entre sí. En derecho laboral, en relación con materia civil, por ejemplo, mire, yo he visto demandas laborales interpuestas por maestros de obra a quienes una persona los contrató para que le hicieran una pila, un muro, y después en cualquier inconveniente se fueron a los juzgados y aceptaron una demanda laboral de un maestro de obra, de un albañil, para una persona que lo contrató para que le hiciera un muro, una pila o algo así.
y han aceptado ese tipo de demandas y se han ventilado de acuerdo a las normas del Código del Trabajo, única y exclusivamente porque se fueron al artículo que nos define el contrato de trabajo y que nos da 3 elementos básicos que deben haber para que exista un contrato de trabajo, que es precisamente el servicio personal, que la persona realice el trabajo así, como se dice, de manera personal, que exista continua relación de subordinación y dependencia, es decir, la obligación de acatar órdenes, y que haya una remuneración. En efecto, esos son los requisitos esenciales para que exista un contrato de trabajo. Ahora, si usted profundiza más, cuando realizamos un contrato formal, tiene que tener otros requisitos. Pero para determinar si la relación laboral es en efecto una relación laboral, tenemos que irnos más allá de los requisitos del contrato. Tenemos que irnos no solo a qué nos define como patrón y como trabajador, que son conceptos que están en el Código del Trabajo, pero son definiciones muy simples, muy burdas. Se las voy a leer. Ya va a ver, primeros artículos como el 5, por ahí creo que están. Trabajador es toda persona natural que preste a otra u otras, natural o jurídica, servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros mediante el pago de una remuneración en virtud de un contrato o relación de trabajo. ¿Ok? Ese es el trabajador. ¿Qué es un patrono? Es toda persona natural o jurídica, particular o de derecho público, que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Muchas personas se basan únicamente en esos conceptos y en los requisitos esenciales para que digamos aquí hay un contrato de trabajo. Pero tenemos que ver la relación jurídica también. Mire, el artículo 2 del Código del Trabajo, que por algo están en orden, por el amor de Dios. El artículo 2 del Código del Trabajo nos decía que las normas de este código son de orden público, aplicable a todas las empresas, explotaciones y establecimientos. Mire, que yo contrate un albañil para que me haga una pila, un muro, yo no me hace ser un empresario de la construcción. No tengo una empresa, una explotación, un establecimiento. Aunque yo me esté sirviendo de los trabajos, de la mano de obra de alguien, que estoy haciendo uso de los servicios de una persona en virtud de un contrato, no es un contrato de trabajo, no es una relación de patrono a trabajador. Yo no tengo una empresa, yo no me dedico a la construcción, por favor. No solo nos vamos, mire, las relaciones jurídicas son complejas, no nos vayamos a lo primero que se nos vino a la cabeza. Le voy a poner otro ejemplo, me salgo de la materia laboral. ¿Qué regula las relaciones entre los familiares? Derecho de familia, código de familia. ¿Qué pasa si yo le vendo un carro a mi hermano y no me lo paga y tenemos un contrato? ¿Lo voy a demandar con las normas del código de familia? No, me voy a ir al Código Civil. Pero son parientes, abogados. Sí, pero en este caso vamos a ver la relación jurídica, no el grado de parentesco. Así también se debe hacer con el Código del Trabajo. Tenemos que ver muchas cosas. Las personas en sí, no solo el concepto de qué es trabajador y quién es patrono, sino yo soy comerciante, yo soy empresario, yo me dedico a la producción de algo. No, no. Entonces contraté los servicios de una manera, pero bajo el régimen civil, no laboral. ¿Entendió? Vio la importancia de conocer estos elementos para que usted sepa si es código civil o código del trabajo. Y todo esto de acuerdo con lo que me dice el Código Civil en las reglas de interpretación. Tengo que agarrar todo lo que habla respecto a algo e interpretarlo de manera conjunta, interpretación lógica sistemática. Derecho administrativo, que son las normas del derecho que regulan las relaciones del Estado y el particular. Bueno, y no solo del Estado, ¿verdad? Hay demandas que se pueden presentar contra el Estado que van a ser materia de derecho civil. Para eso me voy a ir a la Ley de Contratación del Estado.
La Ley de Contratación del Estado en su artículo 1 nos da el ámbito de aplicación. Los contratos de obra pública, suministros de bienes o servicios, de consultoría que celebren los órganos de la administración pública centralizada y descentralizada, se regirán por la presente ley y sus reglamentos. Ley de Contratación del Estado, que es una ley administrativa y que cualquier conflicto que se suscite, nos vamos a ir a lo contencioso administrativo, ¿sí? Artículo 1. El artículo 2. La preparación, adjudicación, formalización de contratos de compra-venta, permuta, donaciones, arrendamiento, préstamos u otros de contenido patrimonial que tenga que celebrar la administración pública estarán exentos de los procedimientos y requisitos establecidos por la presente ley, en virtud de que el objeto del mismo son, en todo caso, bienes inmuebles específicos y particulares, aplicándose en los mismos las disposiciones legales especiales que le sean aplicables. Cuando usted va a darle al Estado, a venderle al Estado, digamos, una casa, un edificio, este artículo dice compra-venta de contenido patrimonial, ¿ok? El Estado no está obligado a cumplir con las solemnidades y requisitos y formalidades para la validez de dichos contratos que exige el derecho privado. Artículo 3, párrafo segundo. Bueno, lo voy a leer todo el artículo 3. Régimen jurídico. El régimen jurídico de las contrataciones a que se refiere el artículo 1 de esta ley son de derecho administrativo. O sea, los contratos de obra pública, los contratos de suministro de bienes, si usted le está vendiendo papel al Estado, por ejemplo. Siendo competente para conocer las controversias, los que resulten de los mismos, la jurisdicción contenciosa administrativa. Párrafo segundo de ese artículo 3. En cuanto a los contratos a que se refiere el artículo anterior, que es el artículo 2, que es cuando usted le vende una casa o un edificio al Estado, son competencia para conocer de las controversias que resulten de esa ejecución los tribunales de lo civil. Nota, sin embargo, el Estado, las instituciones públicas tienen que hacer licitaciones para sus contratos. En ese procedimiento anterior a la celebración de un contrato, tenemos un problema con la licitación, reclamo administrativo y de ahí juzgados contencioso administrativo. No hay problema con la licitación y ya hicimos el contrato y hay un problema con la ejecución del contrato, demanda civil. Ve lo importante que es conocer las líneas que dividen cada una de estas ramas del derecho, así no vamos a andar interponiendo demandas en los juzgados que no son competentes. Y que bueno, creo que ya hablé un poquito de todo. Derecho civil en relación con el derecho penal, cuando se celebra un matrimonio inválido. Derecho civil en relación con el derecho laboral. Si yo contrato a un albañil para que me haga un muro perimetral, no tenemos una relación de patrono y trabajador porque yo no me dedico a la construcción. Contraté los servicios de alguien precisamente para que me prestara esos servicios, valga la redundancia. ¿Qué más le digo? ¿Qué más toqué? El derecho administrativo finalmente. Hay demandas que se presentan contra el Estado que son contenciosas administrativas y hay demandas que se presentan contra el Estado en materia de derecho civil, en los juzgados civiles. Ya lo leímos en el artículo 3 de la Ley de Contratación del Estado y es solo para darle un ejemplo. Así que espero haberle dado una luz para que usted sepa identificar la importancia de cada una de las ramas del derecho y que tengamos esa claridad y así también la relación que hay entre ellas. Materia penal, por ejemplo, pude haber hablado de los contratos entre particulares, que es materia de derecho civil. Pero si hay cierto dolo o mala intención de una de las partes, podemos caer en una estafa. Y eso lo va a llevar al derecho penal. Por ejemplo, rápidamente antes de cerrar el video, se debe castigar con la pena de prisión. Estoy hablando de las estafas impropias, artículo 367 del Código Penal. Numeral 3. Quien otorga en perjuicio de otro un contrato simulado.
y un contrato en materia civil. Pero si logramos probar que fue un contrato simulado, lo llevamos al derecho penal. Muchas gracias por su tiempo, lo espero en el próximo video y déjenme sus comentarios respecto a lo de hoy.